¿Cómo fue que lograste acceder a esta información? Impulsos eléctricos, profesor. Cada célula conoce y habla con las demás células. Filmen un auto por la carretera. Aceleren la imagen infinitamente y el auto desaparece. ¿Y qué prueba tenemos de su existencia? El tiempo le da la legitimidad a su existencia. El tiempo es la única unidad de medida. Es la prueba de la existencia de la materia. Sin el tiempo, nadie existe. El tiempo es unidad. Hay una curva que se llama curva sustrato-velocidad, donde vemos que a mayor sustrato, mayor velocidad de reacción. Entonces, cuando el sustrato llega a un límite máximo, alcanza una velocidad máxima. ¿Qué es lo que pasa aquí? Observen, esa Km se llama constante de Michaelis, que es la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Entonces quiere decir que hay una cantidad de sustrato que nos indica la mitad de la velocidad máxima de las reacciones. Esto se llama constante de Michaelis. ¿Qué pasa? Cuando una reacción llega a su velocidad máxima, cuando la enzima está saturada, es decir, ya no puede reaccionar con muchos sustratos y llega a esa velocidad máxima. Es la velocidad máxima de producción. ¿Qué pasa? Si una enzima tiene alta afinidad por un sustrato, rápidamente se va a saturar. Y esto indica que llegará rápidamente a su velocidad máxima. Por lo que, si la velocidad máxima en la mitad tenemos que en la constante de Michaelis, cuando rápidamente llega a su velocidad máxima, la constante va a ser mucho menor. En conclusión, cuando una enzima tiene afinidad alta por un sustrato, rápidamente se va a saturar, rápidamente llegará a su velocidad máxima y la constante de Michaelis será mucho menor. Esa es la importancia de esta curva, entender que la constante de Michaelis nos indica afinidad. A mayor afinidad, constante menor. Importante es que el momento que determina la velocidad es con la formación del complejo enzima-sustrato, y a esto se le conoce como estado estacionario. Entonces, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, una fórmula donde muestra la relación entre velocidad y sustrato. Esta es la fórmula donde la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato dividido sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Si uno ve esto, prácticamente se aterroriza pensando que es una ecuación matemática o que ya se empieza a complicar el curso. Sin embargo, esto nos sirve para entender si el sustrato tiene alta afinidad por la enzima, entonces la constante será menor. Y si tiene poca afinidad, no se va a saturar rápido, entonces la constante va a ser mayor. Un ejemplo clásico es cuando las personas ingieren alcohol y presentan una reacción con flashing facial y taquicardia. ¿Qué pasa? Esta es la reacción química del alcohol. Empieza con etanol a nivel del hepatocito, empieza a tener diferentes reacciones que forman acetaldehído, ácido acético, acetilcoenzima A. Esto puede ir a ciclo de Krebs o síntesis de ácido graso. ¿Qué pasa? Hay una enzima que se conoce como acetaldehído deshidrogenasa y tiene dos formas, una de constante de Michaelis elevado y de constante de Michaelis bajo. Entonces quiere decir que hay una que tiene poca afinidad y otra que tiene alta afinidad. Y si tiene alta afinidad, rápido se va a saturar. Entonces las personas que tienen una constante baja, es decir, con mayor afinidad, rápidamente se va a saturar su enzima y esto va a originar de que el acetaldehído que queda libre tenga reacción en el organismo y produzca vasodilatación. Es por eso que las personas que ingieren alcohol en exceso saturan sus enzimas y ese componente que no ha sido metabolizado produce taquicardia, flashing facial. ¿Qué factores van a influir en las reacciones enzimáticas? Básicamente tres. La temperatura. Cuando tienen una temperatura óptima o un poco elevada,
hace mayor movimiento al sustrato y genera una mayor velocidad de reacción. Ahora el pH óptimo también es de 5 a 9 y mejora la velocidad. Y otro componente es el sustrato. Al incrementarse el sustrato llega a su velocidad máxima. En el video que podemos ver aquí vamos a ver una reacción enzimática donde vemos la enzima de color verde y el sustrato de color azul. Observen la velocidad con la que está realizando la producción de los nuevos productos a partir de los sustratos. Los productos son de color rojo. Pero ¿qué pasa si aumentamos la molécula de sustrato? Observen, al haber mayor molécula de sustrato, la velocidad de producción es mucho mayor. Esto quiere decir que la curva va ascendiendo con respecto a velocidad. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el sustrato? Empieza a producir mayor cantidad de productos, pero hay veces que no produce nada porque la enzima empieza a saturarse. Entonces vean que al aumentar el sustrato aumenta la velocidad, pero llega a un límite máximo, es su velocidad máxima. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? El sustrato empieza a tener mayor movimiento, la enzima produce mayor cantidad de productos. Pero si aumentas a una temperatura excesiva, como las enzimas son proteínas, se empiezan a desnaturalizar y ya no reaccionan. Entonces, temperaturas excesivas tampoco son favorables. Tiene un límite. Ahora vean, aumentando temperatura a 75 grados, ya la enzima no reacciona porque se desnaturaliza. Igual ocurre con el pH. Al aumentar el pH, favorece un poco la reacción, pero al aumentarla en forma excesiva, las proteínas enzimáticas se desnaturalizan y ya no reaccionan o reaccionan lentamente.